Muy buenos días, hermanos amados de la Iglesia Bautista Salamanca. Para nosotros es un privilegio poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias al pastor Walter por invitarnos a participar de esta manera, compartiendo lo que Dios nos ha enseñado y también lo que creo que Dios quiere de toda familia, de toda pareja de esposos. En esta oportunidad quisiera llevarle a meditar en una manera breve lo que encontramos en la vida de un hombre que fue un gran instrumento en las manos de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Listra, él encontró a un jovencito llamado Timoteo. Este hombre, dice la Biblia así, era un hombre que este muchacho se había ganado un buen testimonio. Dice el texto que todos daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y también en Iconio. Y Pablo quiso que este muchacho fuese con él, y es por esto de que él realizó algunas cosas a fin de que él pudiera ser un instrumento al lado del apóstol Pablo. Este muchacho llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios, tanto así que Pablo en realidad adoptó a Timoteo como su hijo. Su padre de Timoteo era griego y no sabemos exactamente si fue creyente o no. Sin embargo, Pablo asumió una tarea muy especial. Quiero resaltar esto. Pablo tomó la tarea de forjar, formar, discipular a Timoteo, y esto fue de mucha bendición. Cuando miramos las Escrituras, el apóstol Pablo confió totalmente en Timoteo. Y quiero leerle, por ejemplo, cuando él escribe la carta a los Corintios, en su primera carta, él va a decirles que va a enviar, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Desde el momento que Pablo toma a Timoteo, hermanos amados, él empieza a sembrar en el corazón de Timoteo ese deseo de servirle al Señor, ese deseo de vivir en una manera fiel delante del Señor. Ese trabajo que hizo Pablo en Timoteo, hermanos, Dios lo bendijo. Tanto así que Timoteo, hermanos, llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, inclusive hablando de él, va a decir lo siguiente a esta iglesia de Corinto, diciéndole lo siguiente: mirad, si llega Timoteo, dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque, subrayo eso, él hace la obra del Señor así como yo. Note lo que un padre puede hacer con su hijo. Note lo que es el impacto de un papá o de una mamá en la vida de su hijo. Puede hacer que su hijo en realidad termine siendo no solamente un colaborador, sino llegue a hacer la obra del Señor, así como Dios está haciendo a través de otros siervos. Dice la Biblia que él en realidad ayudó al apóstol Pablo. Por ejemplo, él ayudó a escribir 2 Corintios, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. También le ayudó a escribir el libro de Colosenses, el libro de Filipenses. Note que Dios utilizó a este muchacho gracias a la labor discipuladora de Pablo. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención, hermanos amados, ¿por qué Timoteo fue este tipo de muchacho? ¿Cómo es que así llegó a ser un hombre de esta bendición, de una manera tan especial? Porque cuando yo miro en el libro de Hechos, el capítulo número 16, observamos, por ejemplo, algunas cosas que Timoteo en realidad aceptó desde el primer instante. Por ejemplo, dice que él tenía un buen testimonio de él, de los hermanos tenían buen testimonio de él. Sin embargo, dice que cuando Pablo le toma para circuncidarle, notemos que él se sometió.
Él no puso reparos. Pregunta, ¿necesitaba circuncidarse? No, no. Sin embargo, él se sujetó y obedeció, tuvo la disposición de sujetarse. ¿De dónde aprendió todo esto? ¿Cómo es que Timoteo llegó a ser así? Y yo creo que el secreto, la clave, está allá en el libro de Primera a Timoteo, cuando Pablo habla acerca de su formación. Quiero ir con ustedes a ese versículo. En realidad está, en el 2 a Timoteo, el capítulo número 3. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién fue la clave en la vida y la formación de Timoteo? Sí, claro, Pablo hizo su trabajo. Sin embargo, allí es donde creo que es importante que ambos, como padres, como esposa, como madre y como padre, sembremos en el corazón de nuestros hijos una visión misionera. Enseñemos a nuestros hijos no solamente a amar a Dios, no solamente a obedecer la palabra de Dios, y por ende, eso les va a llevar a ellos también a desear servirle al Señor, a hacer las cosas para la obra de Dios. Es como el Señor Jesucristo le dijo a sus padres, no sé si acuerdan esa pregunta, esa expresión, les dijo: en los negocios de mi Padre es necesario estar. Hermanos, nuestros hijos pueden estar en la universidad, nuestros hijos pueden estar trabajando, nuestros hijos pueden estar haciendo muchas cosas, pero es necesario que nuestros hijos estén caminando en los caminos del Señor y estén sirviéndole a Él, estén también metidos en los asuntos de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Y quien lo entendió perfectamente eso, yo creo que fue la abuela y la mamá de Timoteo. Bien, hermanos, en realidad hay muchas cosas que podemos aprender en cuanto a este tema, y es muy bonito el hecho de que la mamá y la abuela de Timoteo influenciaran en su vida, pero en esta mañana quisiera preguntarte a ti, mi hermana, y yo también como madre quisiera preguntarte: ¿cómo participas en la obra misionera? Porque en realidad los hijos ven a los padres y muchas veces ellos, sin decir nada, están observando y están viendo cómo es que mis padres pueden participar o qué hacen para el servicio a nuestro Dios. Y encontré en la palabra de Dios, en Filipenses 4:19 o 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este versículo nos hace recordar que la ofrenda que recibió Pablo para hacer el trabajo de Dios venía de hermanos y hermanas. Y quisiera hablarte a ti, mi hermana, porque en realidad si tienes algún trabajo o tal vez de los ahorros en casa, cuando haces las compras en el mercado, ¿das para la obra del Señor? Y debemos aprenderlo rápidamente para que podamos también agradar a nuestro Dios, porque eso es algo muy hermoso, pero también nuestros hijos pueden aprender. Y no solamente es el hecho de dar la ofrenda misionera, sino, o en este caso los diezmos, sino también la ofrenda misionera. Y parte de eso ha sido nuestra propia familia, el hecho de aprender a dar para nuestro Dios, aparte de nuestros diezmos. Ahora, también es necesario e importante que nosotros como padres podamos dar el ejemplo, siendo los primeros en participar de esas ganas de servir al Señor, llevar a nuestros hijos a la obra del Señor a donde sea, pero necesitamos entrenarlos para que puedan comer de todo, para que puedan dormir donde sea, y creo que eso es muy importante y viene de la casa. Dios nos ha dado la sabiduría para poder enseñar a nuestros hijos, y creo que la mayor sabiduría viene de su palabra. Ayudemos a nuestros hijos, hermanos, a participar de la obra del Señor. Gracias, Luz. Y ciertamente, hermanos amados, concluyo diciéndoles:
con toda sinceridad que no hay mejor cosa que podamos hacer por nuestros hijos sino es enseñarles con el ejemplo a servir al Señor, a andar en los caminos del Señor, a amar a nuestro Dios, a obedecer la palabra de Dios. Nosotros los padres somos clave en la vida de nuestros hijos. Si nosotros mismos como padre, en lugar de darle la prioridad a Dios, a su misión, a la obra, a la gran comisión, no lo estamos haciendo, le pregunto, ¿nuestros hijos tendrán deseos de servir al Señor? La respuesta es no, hermanos amados. Por eso es clave que nosotros, como esposo y esposa, como pareja, seamos los primeros. Le va a parecer un poco gracioso y tal vez de repente no muy agradable, pero le voy a decir algo, una historia que nosotros hemos tenido que atravesar. Por ejemplo, aquí en el seminario nosotros hemos tenido oportunidades para salir a las giras misioneras. ¿Sabe? Yo tengo que hablar con el director y decirle, mire, ¿sabe que esta semana mis hijos no van a asistir a clases? ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos vayan con nosotros y conozcan lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y queremos que ellos participen, nos ayuden en el ministerio. Y fue precioso, hermano, ver cómo Dios ha ido forjando en el corazón y la vida de nuestros hijos el amor al Señor. Y ahora están sirviendo al Señor, gracias a Dios. Están participando en la obra de Dios. Sin embargo, la clave es usted y yo. Hermanos, como padres y como esposas, los padres tenemos que sembrar visión misionera en nuestros hijos. No solamente aquella fe no fingida, sino también la pasión de cumplir la gran comisión. Hermanos amados, muchas gracias. Que Dios les bendiga y ánimo. Sigan ustedes también trabajando en la vida de vuestros hijos. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.